Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Polémica por entrega de bolsa segura en Misco, con fotos del alcalde Otto Pérez Leal. El jefe de responsabiliza al partido líder asegurando que hay campaña negra. Corte Suprema de Justicia no da trámite ante juicio contra 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En pleno verano cae lluvia y granizo en algunas partes del territorio nacional. En Huehuetenango el techo de una iglesia se desplomó. Con sátira como esencia, estudiantes sancarlistas celebran 117 años de la huelga de todos los dolores. Venezuela entrega carta a Estados Unidos en rechazo al decreto de Washington que declara al país sudamericano como una amenaza. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Sátira, crítica y por supuesto mucha vistosidad. Es la edición 117 de la huelga de todos los dolores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La edición 117 de la huelga de Dolores satirizó una vez más todo el acontecer económico, político y social de nuestro país. Como siempre, nadie quedó incólume a la crítica y burla de sus acciones, especialmente de los funcionarios. Al binomio presidencial se le criticó por la corrupción. Roxana Valdetti fue a la que más se le atacó. Juramos por la vida de nuestra madre que ya está muerta, que yo no me he robado ni un centavo. Aunque he pagado comisiones de postulación a magistrados, aunque he hecho lo que es el compromiso que he hecho para ser alcaldesa de la ciudad capital. El Papa Francisco brindó su mensaje bíblico. Pues bienaventurados, dice el Señor, aquellas personas pobres de espíritu, bienaventurados los que están sedientos de justicia, y bienaventurados los que están sedientos de la paz. Mas sin embargo, dice nuestro Señor, maldito aquel hombre que explota, aquel hombre que extorsiona a la gente de nuestra patria, aquella gente que no ha ayudado a nuestra anciana, a nuestro pobre del país. Aléjense de mí, dice el Señor, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, pedí educación y me la negaron. Así que malditos por haberme tratado de esa manera, dice el Señor. Estuve en un hospital guatemalteco y me dejaron morir, pero Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En año electoral no faltó el pesimismo por los candidatos que quieren ir tras la presidencia. La reflexión en este año político, llegó el momento de poder pensar realmente en nuestro voto y dejarle de dar el poder a estos. Se van a ir estos dos pendejos y atrás de ellos, buscando el hueso, viene el del Fisiquín, viene el pajero de Valdizón y el monstruo de Sandra Torres. Estamos realmente... Hoy, año electoral, si no se ponen pilas, se la van a comer. Pero entre las malas opciones electorales surge una alternativa, el tetunte. ¿Cómo es posible que los padres de la patria que están sentados en el Congreso devengan grandes salarios y el pueblo de Guatemala comiendo? Claro que sí. Goyo Tetunte te trae la propuesta nueva para que el pueblo de Guatemala no siga teniendo más vida de perro. Vota por el Guau, el partido político Guau y el candidato Fisiquín. El folclorio incluso alcanzó a personal de Canal Antigua.
Bueno, en estos momentos se está subiendo la señorita de... En estos momentos se está subiendo la Arielita, te estoy traicionando con esta medida. Dime cuántos años te van a coger. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. En fin, el desfile bufo vuelve a ser la piedra satírica en los zapatos de los funcionarios, quienes como cada año no se salvan. Y como siempre, al final los estudiantes juran y perjuran que no beben una gota de alcohol. Gracias a Dios, gracias por cubrirnos, gracias por cubrir la huelga de olores, algo que ha sido difícil porque la han satanizado. La gente cree que somos un montón de borrachos, que salimos a la huelga, pero la huelga es una catarsis del pueblo. Mucho humor en la huelga y ahora de contarle que en pleno verano cayó granizo en buena parte del territorio nacional. Fuertes lluvias acompañados de granizo sorprendió a los vecinos del altiplano de Huehuetenango la tarde de este jueves, provocando daños en la infraestructura de la iglesia Misión El Calvario, ubicado en el cantón La Labor, aldea Cubilachantla. No aguantó con todo el granizo que estaba encima, pues todo esto ustedes lo van a ver, todo lo que está destruido aquí, totalmente, aquí todo se destruyó. Y no fue solo agua, sino fue granizo en cantidad y de veras se llenó todo el techado de arriba de granizo y fue donde ya no aguantó toda la estructura. Con nosotros mismos hemos luchado para construir esto, pero ¿qué podemos hacer? Ya estuvo, no podemos pelear con nadie, sino que esto fue que Dios así lo quiso. Los daños de la iglesia está valorado en 250,000 quetzales aproximadamente. El templo fue construido por el recurso de los fieles cristianos desde hace 7 años. Señalan que el trabajo cristiano continuará aún con este daño material. Nosotros nos vamos a reunir tal vez aquí en esta parte que quedó en el lado de abajo, que es de terraza, pues ahí nosotros nos vamos a reunir para glorificar el nombre de Dios también. Pero ¿qué hacemos? Es la naturaleza de Dios. El fenómeno natural dañó el cultivo del sector más necesitado de Huehuetenango y espera que las autoridades logren apoyarlos para salir adelante. Reporta desde Huehuetenango para Canal Antigua, Haroldo Mateo. La ciudad capital no quedó ajena a este fenómeno climático y también fue afectada por la caída de granizo. Esto provocó congestionamiento vial e incluso la empresa eléctrica emitió un comunicado indicando que en horas de la tarde se suscitó una interrupción del servicio de energía eléctrica por fuerte lluvia y granizo, lo que ha ocasionado apagones parciales en las zonas 9, 10, 12, 13 y 14 de la ciudad capital y en algunos sectores de Santa Catarina, Pinula y Boca del Monte. Los apagones ocurrieron de forma simultánea a partir de las 16 horas y alrededor de las 16:20 se restableció el servicio de energía de forma paulatina. Sin lugar fue decretado un proceso de solicitud de antejuicio en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No hay ningún antejuicio que se haya tramitado contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Este fue el anuncio que el presidente de la CSJ, Felipe Baquiash, brindó para terminar con los rumores de un antejuicio contra los magistrados Julio Solórzano, María Mijangos y Mario Aguilar, contra quienes una asociación de abogados pretendió antejuiciar por haber aprobado el acuerdo 67-2015, en el que se sanciona a 12 partidos políticos por incurrir en campaña electoral anticipada. Ante esto, la Procuraduría de los Derechos Humanos se manifestó y rechazó toda acción política contra el TSE y asegura que este tipo de acciones son ataques. Rechaza el procurador cualquier intento de que en este caso entidades que no tienen dentro de sus potestades el accionar político, en este caso de unas fundaciones, se atente contra el sistema democrático guatemalteco. El sistema democrático está siendo atacado, no es una acción aislada,
Son varias acciones, más de 5 acciones que se han dirigido en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto, como procurador de los derechos humanos, reitero mi respaldo al tribunal y rechazo cualquier intento de limitar esa labor constitucional. Queda un recurso que la Corte Suprema de Justicia debe resolver y es un amparo interpuesto por la Fundación Identidad Fidenti, que está ligada al Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Pero por su parte, organizaciones de la sociedad civil aseguran que había un borrador donde se daba con lugar el proceso de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Según la Asociación Pro Justicia, en la Corte Suprema de Justicia ya existía un borrador que daba con lugar los antejuicios contra los 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero por la fuga de información que se dio días antes de posibles trabajadores de dicha institución, se dio marcha atrás. Aparentemente se filtró una decisión que iba a tomar la Corte Suprema de Justicia. Pareciera ser que ya había un borrador o un proyecto de resolución y eso fue lo que salió a la calle, concretamente a medios que controla supuestamente el partido líder o a organizaciones que controla supuestamente el líder, y de ahí llegó la noticia a las redes sociales y en general a los medios de comunicación. Al prestarse para atacar a un órgano que la Constitución consagra como independiente, casi que están rayando en una desestabilización de la propia institucionalidad del país. ¿Y todo para qué? Para quedar bien con quienes los eligieron o con quienes les han procurado trabajo. Dicha instancia pide a la Corte Suprema de Justicia verificar dicha situación, ya que se nota que el crimen organizado está incrustado en el sector de justicia. Me parece que esto amerita un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que revise no solamente su accionar, sino también el tipo de personas que están trabajando, porque primero aparentemente había un proyecto de resolución, luego había digamos personas con acceso a ese documento que lo sacaron a la calle, o con acceso a ese documento que sacaron la información a la calle. Entonces se está de alguna manera confirmando que hay una penetración de ciertos partidos en la Corte Suprema de Justicia. Ante esta situación, la sociedad le da el respaldo al Tribunal Supremo Electoral, que teme que en las próximas elecciones se busque un fraude electoral. Dice usted, el presidente de la República se mostró muy molesto luego de que el Tribunal Supremo Electoral pues le pidiera que se abstuviera de participar en actos en los cuales pues se podría incurrir en el apoyo a algún partido político. El presidente Otto Pérez Molina se molestó con el Tribunal Supremo Electoral luego que el Pleno de Magistrados le previniera de no hacer campaña anticipada. Yo les digo, con todo el respeto al Tribunal Supremo Electoral, no me tienen que estar previniendo. Yo soy respetuoso de la ley y sé qué es lo que tengo que hacer. Así que yo le pido a ellos que se dediquen a hacer lo que tengan que hacer y que me dejen a mí lo que yo tengo que hacer. Aquí cada institución debe ser respetuosa de lo que le corresponde. Cada institución y cada persona es responsable de sus actos. En el momento en que yo cometa algo que esté fuera de la ley, ellos tienen todo el derecho a hacerlo. Pero que quieran prevenir, a mí no me tienen por qué estar previniendo. Y sabe usted, en el municipio de Misco, al parecer se entregaron bolsas seguras que contenían pues la fotografía del alcalde de aquel lugar, el hijo del presidente Otto Pérez Molina. Me refiero a Otto Pérez Leal. Una vez más, el Partido Patriota estaría involucrado en campaña anticipada, utilizando el mismo método de los programas sociales del gobierno. Esta vez todo sería a nivel municipal, luego de que se constatara que en bolsas seguras se promoviera la imagen del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal. Sin embargo, el jefe edil del Partido Patriota convocó a una conferencia de prensa y aseguró que un partido tomó las bolsas seguras e introdujo sus fotos ahí. El partido es líder. Es tipo campaña negra que se está haciendo acá en el municipio de Misco. Yo creo que acá, pues lastimosamente, hay un responsable de todo esto. Está clara y pues muy específicamente que el partido líder es el que está atrás de todo esto. Pero el enfrentamiento electoral entre las dos agrupaciones políticas no termina aquí. Pérez Leal advirtió al líder que no tiene autorizado realizar una actividad política este sábado en la Caroniggia. Podría haber disturbios una vez más entre los rojos y el personal de la Munimisco. El día de mañana nuevamente está el partido líder haciendo actividades acá en el municipio, en una calle pública en donde aún no tiene ni ha solicitado permiso
para cerrar la calle de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y yo creo que fui bien claro en la conferencia de prensa pasada, en la que dijimos que acá en el municipio de Misco no voy a permitir que estén cerrando calles, que estén utilizando terrenos municipales para hacer este tipo de actividades políticas sin la previa autorización de gobernación o de acá de la municipalidad. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos. Hoy día viernes de todos los dolores a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos. Mire, no le vamos a hablar de los del día de hoy, ni los de esta semana, sino de los primeros 3 meses del año, porque da la casualidad que estamos cerrando trimestre, ¿verdad, doña Claudia? Cerrando trimestre. Así es, Juan Luis. ¿Estás listo para el siguiente, para el descanso y después para el siguiente? Yo estoy listo para el descanso primero. Pablo Hurtado. Estamos como haciendo la contabilidad del primer semestre, saldando cuentas, haciendo corte de caja. Cerrando el balance. ¿Qué dice don Pedro? Que como es viernes de dolores, pues vamos con las noticias más dolorosas, las 10 más dolorosas, no, las 10 más significativas del primer semestre. Algunas son dolorosas y otras no tanto. Vamos, empezamos, venga, voy a empezar yo. Ahí tienen ustedes la primera, no por orden de importancia, no por otra cosa, sino porque así la hemos seleccionado. El salario mínimo diferenciado, que saben ustedes que creó una polémica enorme, porque se diferenciaban no 1 ni 2, sino 3 salarios diferenciados. El de uno general, vamos a decirlo, otro que era exclusivamente para el campo, para la zona rural, y un tercero que era el de maquilas. Todo lo que dio hablar, 2 posturas. Eso era bueno, eso no era bueno. Lo bueno era porque podía atraer inversión, lo malo de alguna manera era que creaba una diferencia que no era correcta. Y ahí debatimos en 2 o 3 minutos. Yo sé que Juan Luis va a reiterar de que él se decantó más por la posición en darle la oportunidad o dar el beneficio de la duda a una iniciativa esta, porque es eso mejor que los 600, 700 que gana la gente fuera del área urbana. Pero yo creo que el intento, aunque tenía un objetivo loable, utilizó el camino equivocado. Y al gobierno prácticamente ya se le pasó la oportunidad de implementar el salario mínimo. Si lo quiso hacer tardíamente, ya de por sí era un problema, ahora es mucho más tarde, y creo que esto va a quedar en uno de esos proyectos o esas intenciones de esta administración de gobierno que no se concretó. Ya no tiene mucho sentido empezar en el segundo semestre a implementar algo que no va a dar tiempo de que cuaje antes del nuevo gobierno. A mí me dio muchísimo gusto que nosotros lo discutimos varias veces a lo largo del trimestre. Mi postura desde un principio fue rechazar ese intento de parte del partido de gobierno de crear un salario diferenciado en 3 municipios diferentes, y mi postura cerrando el semestre, el trimestre sigue siendo la misma. No es esta la solución. No considero válido el argumento que Juan Luis ha citado también en esta mesa, que dice, bueno, entonces que siga el hambre en ese lugar. Me parece muy manipulador decir o se crea de esta manera o continúa el hambre. El hambre no se creó en el 2012, no empezó en el 2013, sigue en el 2014, y creo que para combatir toda esa situación de pobreza hay causas que hay que luchar. Y si se lucharan en conjunto con la creación de un salario distinto, a lo mejor yo podría cambiar mi postura. Venga, manipulador. A las pruebas. Manipulador. A las pruebas me remito. 3 meses después de esta discusión, la situación en Estanzuela, en Mazagua, en San Agustín, Acazahuastlán y en Guastatoya sigue siendo exactamente la misma. La misma, por cierto, que en el resto del territorio nacional. Yo veo que quienes se golpean el pecho y dicen, no, terrible que se rebaje el salario mínimo, se quedan tan tranquilos frente a la inacción de parte de la Inspectoría de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social de vigilar que se pague el salario mínimo, porque el salario mínimo no se paga ni en las fincas, ni siquiera en muchas maquilas, no se paga ni en el sistema penitenciario. En muchas áreas de la ciudad, ni siquiera en algunos casos dentro del sector público. Me parece a mí que ahí puedo encontrar yo también una actitud bastante manipuladora, esa de clamar al cielo porque se trate de iniciar un plan piloto para buscar generación de empleo, y por el otro lado se mantenga una indiferencia permanente frente al incumplimiento de una ley. Yo creo que si se hubiera puesto en marcha
aún pienso que si se pusiera en marcha este plan piloto, podríamos de manera fehaciente hablar un año después de si esa es o no una vía para mejorar la vida de los guatemaltecos. Bueno, pues ahí están, pros y contras. Vámonos a la segunda. La segunda noticia que hemos seleccionado es aquella sentencia de la Corte Constitucional que suspendía algunos de los artículos del presupuesto, sustancialmente los impuestos a las telefonías o al teléfono, más que a la telefonía en general, eran unos impuestos a los celulares y a los teléfonos fijos y otras cuestiones que la Corte Constitucional dejó en suspenso porque no le parecía adecuado. Eso hizo que se cayera la recaudación un porcentaje cercano, depende de la cifra, pero va redondeando, casi 2.000 millones de quetzales, y también ha hecho que el señor presidente de la República haya emitido una nota que creo que empieza a ser operativa el próximo 1 de abril, en el que da instrucciones a las dependencias para que recorten los gastos, no haya fiesta. Sin embargo, la Navidad la celebraron como nunca. A lo mejor hay mojarras el año que viene, mojarras oficiales. Mojarras en lugar de pavos. En lugar de pavos. Javier, yo le veo el lado bueno a una de las suspensiones que emitió la Corte de Constitucionalidad cuando se votó ciertas modificaciones de la ley de presupuesto, y me gustó mucho que reafirmara categóricamente los candados o ciertos sistemas de control que la ley anterior o que el decreto aprobado simplemente había pasado por alto. Creo que ese fue un voto firme de la Corte de Constitucionalidad por la transparencia y por los controles. Ahora, que funcionen a futuro es otra cuestión, pero por lo menos han quedado establecidos. A mí me parece positivo que... me parece positivo que hayamos podido evidenciar los ciudadanos que esa alianza entre el Partido Patriota y el Partido Líder, que condujo a la aprobación de unos presupuestos en los cuales se hizo pasar una pequeña reforma tributaria inconsulta con ningún sector y técnicamente mal planteada, de tal forma que fue votada rápidamente en su mayor parte por la Corte de Constitucionalidad, pues nos hace ver que no hay una gran diferencia entre un partido y otro. No la hay en términos políticos y en términos de intereses de corto y mediano plazo, ni la hay tampoco en términos de capacidad técnica. Yo tenía mucha más fe de que la llegada de un cuadro para mí respetable y valioso como el señor Barquín al equipo del Partido Líder, pues iba a fortalecer una capacidad técnica que a todas luces el Partido Líder no ha mostrado, ¿verdad? Hasta ahorita a mí no me han persuadido de eso. Pero viene el señor Barquín, asesora para lograr este acuerdo con el Partido Patriota que rápida y diligentemente Alejandro Sinibaldi echa a andar. Y termina que les corrige la plana a la Corte de Constitucionalidad. Me parece entonces que no hay tanto sustento técnico y me parece que lo que sí queda bien claro es que los dos partidos tienen un proyecto bastante unificado. Gracias, doña Paula. Yo me refiero más a las telefónicas porque a inicios del 2015 tenían dos plazos perentorios. Uno, empezar a pagar por 5 quetzales por línea telefónica, y eso quedó suspendido. Y también tenían que empezar a pagar multas si no cumplían con los bloqueos en los centros carcelarios de señal. Y lo que vimos esta semana es que no se pusieron las multas inmediatamente, sí ya tienen sanciones, pero ahora están impugnando. Yo veo como una separación entre el gobierno y las telefónicas. Les intentaron hincar el diente desde el año pasado, ya sea para usarlos para bloquear las señales o para financiar parte del presupuesto, la brecha fiscal, y no ha funcionado. Las multas se las han puesto después cuando ya el recurso estaba, como diciendo, y si sigue recurriendo te doy otra vez. Es súper tardía la multa, no fue inmediatamente. Lo que yo creo es que está avanzando el año con una separación entre los dos, las empresas de telefonía, que son empresas sumamente fuertes para la economía nacional, y el gobierno que no ha conseguido sacarles mayor dinero. Son debilísimas, Paola, porque ya viste que plantearon que si se les cobraba esos 5 quetzales por línea telefónica, prácticamente quebraban y se acababa el régimen de telefonía. Luego, cuando la revista Forbes saca su listado de los grandes millonarios de Centroamérica, billonarios de todo el mundo, e incluye por primera vez a un guatemaleco, uno dice, uy, pues relacionado con línea telefónica, relacionado con que no le quitaron el impuesto. Pero permítanme subrayar esto: fortuna individual. Fortuna individual, individual. Así es. Sí.
Entonces tiene bueno, un peso también mayor. con contratos muy jugosos del Ministerio de Gobernación del orden de más de 1.000 millones. Bueno, ¿no? ¿cuánto? 130 millones de dólares fue el contrato, o 150 millones de dólares el contrato de la instalación de las cámaras, que por cierto, mucha rabia le ha causado a las otras dos telefónicas que se los dieran a esta y no a las otras dos. O sea, también ahí hay que tener en cuenta que es un mercado bien competido. Y oligopolio. Bueno, vamos con la tercera. La tercera que hemos seleccionado es aquel pánico que cundió en el mundo producto del virus del ébola, que como ustedes saben fue descubierto en algunos colaborantes, médicos, pasajeros, depende porque fueron de distinta procedencia profesional o de actividad, y se focalizaron sustancialmente en 2 países. En España creo que hubo 2, en Estados Unidos 4 o 5, y cómo el mundo, a pesar de los pesares y del miedo y del pánico que había, consiguió de alguna manera contenerlo. Aquí hicimos nuestros pinitos y creo que había una unidad antiébola en el aeropuerto, que ahora la habrán reconvertido a unidad anticorrupción, no sé, una cosa curiosa, pero menos mal que aquí no vino nadie. Quiero decir una cosa, la mala actuación, el mal proceder, el inadecuado del diputado Barquín, que se cebó con este tema respecto de unos soldados que venían de Angola, del Congo, de estar casi un año, y lo poco afortunado que fue aquello, que en vez de valorar la participación de militares guatemaltecos en el exterior, se cebó con ellos con tema del ébola. Creo que fue muy desafortunado por su parte y debería de pedir disculpas, es una cosa buena que debería hacer. Yo creo que aquí el más asustado de todos fue Juan Luis. Cuando dijeron que venía para acá el ébola, y dijo, o sea que los gimnasios, decía Juan Luis, no, pero todo, estaba pues, asustado. Si es que se transmitía vía fluidos, si se transmitía, no, por favor, no. Yo pensaba en el Transmetro, en los buses, en todo. Yo creo que nos evidenció lo improvisados que somos para todo. Sacaron a la gente del hospital de maternidad en la zona 13 y dijeron que iba a ser el lugar donde iban a atenderlos, y todos los trabajadores pusieron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta de que todas las mujeres embarazadas tenían que distribuirse en la red hospitalaria colapsada. Pero te voy a decir una cosa, si ahora viniera el virus del ébola sería distinto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una empresa israelita que con un líquido mágico nos riega y seguro que lo contendría. Es cuestión de hacer el contrato. Tiene razón Pedro, hay que verle el lado bueno a lo del lago, no sean así. Para que veas, te dan una rociadita. Yo quiero retomar el comentario de Paola y decir, más que revelar lo improvisado que es el sistema de salud guatemalteco, que eso no nos extrañaría, hubo un gran aprendizaje a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. Imagino que también lo tuvo España. Leí mucho más la noticia de las reacciones de parte de los estadounidenses, y también vino a mostrarles lo improvisado que pueden ser. Cómo podía fallar un solo procedimiento de todo un protocolo de seguridad que se había establecido con distintos pacientes que tuvo. Pero creo que la crítica debe ir mucho más a fondo hacia el mundo completo, que se preocupó únicamente cuando una potencia, Estados Unidos y luego España, tuvo una amenaza. Y nos vinieron a recordar las investigaciones que eran más de 10.000 infectados en los últimos 5 años en los países africanos. Allí Sierra Leone. No preocupa. Y acá, lamentablemente. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir presentándole en este corte de caja que estamos haciendo trimestre por trimestre las primeras 10 notas más relevantes de este primer trimestre del año. Yo no les voy a decir qué están diciendo mis compañeros en esta mesa, pero hablan de picnics y de lo que los guatemaltecos llevan en su canasta de comida cuando salen de excursión. No voy a decir nada más. Seguimos haciendo recuento de lo que pasó este año. Una noticia relevante que yo creo que debemos retomar es la crisis en los hospitales nacionales, que se agudizó desde principios de año. Vieron que desde septiembre se empezó a evidenciar la falta de medicamentos, de insumos en el Roosevelt y en el San Juan de Dios principalmente, pero en 2015 la crisis llegó a la cocina. ¿Se acuerdan de aquellas imágenes como estas? 3, 4 pepinitos, barritas ahí de margarina, un almuerzo que
que mostraron que solo era una piña, sin proteínas. ¿Eso es tomate? Perdón, ¿mil tomate o limones? Limones. Limones tamaño mil tomate. Las lavanderías de los hospitales colapsadas porque no servían las lavadoras, destituciones que pidieron, por ejemplo, del director del San Juan de Dios porque no supo resolver la crisis. Ha continuado a lo largo de este año un problema que acarreamos del 2014 y el sistema de salud lo que pareciera en vez de mejorar es seguir soportando una carga para la que ya no está capacitado, no tiene los recursos y especialmente no tiene controles para evitar creaciones de plazas fantasma para empleados de sindicalistas, familiares o del ministro colocados por favores. Y el robo de hormiga. ¿Cuánto se escurre de comida y de medicamentos y insumos todos los días de los hospitales porque no tienen controles ni medidas para evitar que los propios empleados saqueen los hospitales? Mira, hay algo más. Al poco de salir eso que es deplorable, vergonzoso y bueno, pocos calificativos se pueden hacer, salió como los sindicalistas de salud habían gastado no sé cuántos millones en viático. Esto es, lo voy a decir una vez más, aquí hay un sistema de depredación del Estado por parte de grupos A, B, C, D y J. Y los sindicatos es un grupo de depredación, al menos algunos sindicatos. Los sindicatos les voy a decir depredador del sistema de salud, o aquella señora que tenía al marido, al nieto, había como 5 generaciones. Bueno, esto es vergonzoso, pero hay lo que permitimos. No sé en qué momento dijimos esa frase, pero la vuelvo a repetir. Tenemos lo que permitimos. Yo lo que veo es que, a ver, Paola decía una crisis que empezó en el año 2014. En términos reales, el sistema de salud pública de Guatemala nunca ha dejado de estar en crisis. Tienes razón. Porque el Estado guatemalteco nunca le ha asignado los fondos suficientes, ni el interés suficiente, ni el expertise administrativo suficiente para hacerlo, pues eso, eficaz, para cumplir con la Constitución y atender la salud de los guatemaltecos. Pero miren, la Constitución lo dice de una forma lírica. Ningún Estado del mundo, mucho menos uno que capta por ingresos menos del 11% de su Producto Interno Bruto, ningún Estado del mundo es capaz de proveerle salud curativa a tantas personas que lo requieren en las condiciones en que se requiere en Guatemala. En realidad nuestro sistema de salud pública tiene que reformularse, que tiene que replantearse y tiene que hacerse desde una visión muy distinta a la que se ha manejado hasta ahora, que es la visión de la búsqueda del bien común. En Guatemala tendemos a favorecer los intereses sectoriales, como los que decía Pedro, por ejemplo. Los sindicalistas o los trabajadores sindicalizados, frente a la realidad, ellos solo velan por su derecho. Los médicos, en términos generales, velan por su derecho. Los estudiantes de medicina velan también por su derecho. Proveedores. Los proveedores, peor aún, Pedro, y el Estado, la sociedad guatemalteca le permite a los proveedores vender a precio de oro los medicamentos. Incluso los 600% más. Señores, los funcionarios velan por su comisión, velan por las plazas que pueden dar. Aquí no hay la anteposición del bien común como el objetivo fundamental. Además, todos nosotros que tenemos un sistema de salud, acceso a un sistema privado. Acceso a un sistema de salud privado, en términos generales, también nos desentendemos de ese asunto que es tan penoso, como dice Paola, pero que yo sí le hinco el diente. Así como la UNE fue muy ineficaz con salud pública, el Partido Patriota ha sido doblemente ineficaz. Yo no podría agregar absolutamente nada más de lo que él ha dicho, así que presenten el siguiente tema. Imagínense que yo les hubiera mostrado acá, en enero 2014, estas imágenes que le van a ver ahora, y les hubiera dicho, señores, esto va a ocurrir el 25 de febrero de 2015. Ninguno habría pensado que esto era posible. Porque hace un año Alfonso Portillo, él fue su entrevistado, ¿verdad, Juan Luis? Era un célebre programa. Nadie hubiera pensado hace un año que Alfonso Portillo iba a salir libre, que iba a regresar a Guatemala, que iba a recibir este apoyo y que se lo iban a pelear las organizaciones políticas para que al menos no les hiciera campaña en contra. Esto fue lo que pasó en febrero. Su papá, el candidato oficialista, le hace publicar una página completa en Prensa Libre de Esquela dándole el pésame. Imagínense lo que eso cuesta. Imagínense. Ahí está Alfonso Portillo regresando el 25 de febrero a Guatemala, después de terminar de cumplir una condena en Estados Unidos. Y bueno, lo que se viene, si queremos proyectarnos de una vez al siguiente trimestre, es, después de Semana Santa, ¿qué respuesta dará el señor Portillo? ¿Con qué partido va a participar? ¿Será que va a participar? ¿Va de diputado? Evelyn Morataya, su ex esposa, irá de candidata a diputada. ¿Participará con la ficha de todos? ¿Participará con el Partido Patriota? ¿Le negará su apoyo a
todo el mundo o qué hará el señor Portillo? Antes de responder todas esas preguntas, creo que nosotros estamos en deuda con el público, con la audiencia, porque hemos prometido, a raíz de inquietudes que hemos tenido los cuatro acá, un programa especial para analizar qué significa que el 60%, porque un político que ha confesado un delito de la magnitud del lavado de dinero, de la magnitud del soborno, regrese con el 60% de aprobación. Él mismo ha respondido a esa pregunta en una entrevista que Juan Luis le hizo para la revista Contrapoder y ha enumerado una serie de razones que bien podrían tener razón, pero creo que la pregunta va más allá de responder todas las medidas que pudieron beneficiar a un amplio sector de la clase media baja, y va hacia lo que Pedro ha recalcado y nosotros también hemos discutido acá. ¿Qué significa que una sociedad apruebe a un político que ha confesado ese tipo de hechos? Mira, yo le voy a decir muy simple, ya lo escribí. ¿Es perdonable? Es decir, ¿una persona se puede arrepentir? Sí. ¿Una persona debe de adquirir sus derechos civiles, políticos? Sí. Y rehabilitar ¿Una persona puede venir y empezar de cero y pedir disculpas? Sí. Yo todo eso lo acepto. Pero hay una cosa que es inaceptable. Esa persona no sirve en los países a los que yo creo que nos fijamos de vez en cuando como un referente para volver a ser político. Sencillamente no sirve. Es decir, haz tu vida, me puedo tomar un café contigo, pero tú no puedes ser servidor público más. ¿Qué no entendimos? Cuando 6 de cada 10 ciudadanos, en algunos casos 7, aprueban eso, mi pregunta es, sentémonos como ciudadanos a pensar si la culpa no está en nosotros mismos, que no diferenciamos unos valores que yo pienso que deberían de ser absolutos y los relativizamos, porque lo que somos o admitimos es un cierto grado de depredación o de antivalores. Esa es mi pregunta que ni yo mismo me sé responder muchas veces. Yo añado 2 elementos a esta discusión. Uno tiene que ver con que la popularidad de un expresidente con los cargos que ha debido reconocer a Alfonso Portillo alude directamente a la debilidad de la dirigencia actual. Me parece que ningún líder puede recobrar la popularidad que ha recobrado Alfonso Portillo si existieran otros líderes que entusiasmaran a la población. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece a mí que creo que sí es necesario discutir a fondo respecto de si nuestros políticos y la corrupción de nuestros políticos debe descalificarles en lo absoluto cuando tenemos a una dirigencia actual que, sin estar descalificada porque no ha pasado por un proceso legal, a ninguno de nosotros nos cabe duda que roba, se enriquece. Ellos creen que no roban porque simplemente hacen negocios y cobran comisiones o obtienen favores, pero por favor, al mismo tiempo que estamos viendo las estanterías vacías de la cocina del San Juan de Dios, pues vemos que el presidente y la vicepresidenta estrenan propiedades. Por favor. Y si hablamos del ataque al semanario Charlie Hebdo en París, también ocurrió a principios de año, fue la primera semana de enero cuando vimos estas imágenes del atentado terrorista por parte de un grupo islámico radical a la redacción del semanario, que hacía una publicación satírica, que fue atacado y perdió a una parte de su redacción, y en total murieron 12 personas. Las reacciones, tal vez la marca de toda esa reacción fue Je suis Charlie, que fue como el hashtag con la que el mundo se solidarizó con el semanario, que ha vuelto a salir a circulación. Yo creo que ahí se puso en evidencia 2 cosas. Pues también salió aquello de Je ne suis pas Charlie. Lo que se puso sobre la mesa es el debate de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde el valor absoluto de la libertad de expresión? El amor es más fuerte que el odio. El odio. Bueno, y ahí está, ¿no? Los Intocables. Por cierto, una película francesa encantadora de una relación blanco-Pied Noir, creo que era, ¿no? El señor. El punto que se puso es el tema de la libertad de expresión y el valor absoluto que es la libertad de expresión o que no es. Y qué aspectos encajan en la libertad de expresión
qué aspectos están fuera de la libertad de expresión como valor absoluto y qué otros están en una línea gris. Fuera están los que realmente agreden, dentro está todo lo demás, y en la línea gris eran aquellos aspectos sujetos a apreciaciones morales, religiosas, morales y de valores. Cuando se habla de minorías. Correcto, que no todos compartíamos porque éramos diferentes. Yo creo que ese es el principal debate, y creo que fue, lamentablemente, a ese precio, ¿verdad? Carísimo. Fue carísimo, pero útil en eso de buscar lo bueno de lo malo, si se puede sacar esa conclusión. A mí me pareció muy valioso el debate que se despertó en los medios de comunicación a raíz de esos atentados, pero también me pareció importante y pendiente todavía reflexionar mucho más sobre el origen de estos atentados. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un perfil completo que publica una revista alemana sobre los terroristas, y al final uno se queda con la sensación de dónde puede provenir la amenaza. Si un día eran unos muchachos normales, estuvieron uno de ellos custodiado y sometido a un proceso, pero ¿cómo hace un país para controlar y rehabilitar sobre todo? Y uno de los policías, el policía muerto, riesgos, también era musulmán. Espantoso, realmente espantoso. Pero valioso la discusión que se ha armado a partir de como pero dijo yo siento Paola, que esa discusión no aterrizó. Altísimo, no terminó aterrizando. Era como mucho murmullo, pero al final, ¿qué discutimos? Bueno, sí discutimos hasta dónde debe llegar la libertad de expresión. ¿Y cuál creen ustedes que debe ser? A mí me parece que se ha sentado que la libertad de expresión debe ser amplísima, a tal punto que los señores de Charlie Hebdo, a pesar de la mordacidad, en algunos casos incluso de la vulgaridad con que hacen sus expresiones, tienen derecho de presentarlas. Sí es. Pero la libertad de expresión no debería tener un límite donde alguien se siente atacado en sus valores. Bueno, no es que se siente, eso es que es una apreciación personal. Una cosa es la apreciación y otra cosa es cuestiones reales. Si tú pones en un medio de comunicación sin firma de editor, sin firma, los medios Valdizón, y tú dices, Paola es una evasora de impuestos, y difamas sin nada que lo sustente, eso queda fuera de libertad de expresión. Ahora, si tú pones en el mismo medio, Pedro es feo, es un tema que yo puedo ir a los tribunales porque es de apreciación. Es decir, yo creo que hay cosas de apreciación, cosas que quedan fuera, que son las muy pocas, y la mayor parte es libertad de expresión. Claro, definir los casos te tienes que ir al caso puntual. Yo pienso que la libertad debe ser amplia. Absolutamente. Pero considero que hay temas en donde debe ser sometido a una reflexión previa cualquier publicación, especialmente cuando se toman asuntos religiosos. Y no me refiero Pero no puedes pensar que el personal de Charlie Hebdo no hizo esa reflexión previa. Ellos deliberadamente publicaban eso. El tema de sexualidad también lo hacen. Quizás porque estamos hablando de opinión, las opiniones no son censurables. Vamos a la pausa comercial, ¿les parece? Ya vimos. De vuelta en este viernes a las 8:45 estamos discutiendo sobre los 10 hechos más relevantes ocurridos durante el primer trimestre del año. Piense usted que estamos cerrando prácticamente el primer trimestre. Hablamos muy rápido de esa discusión, esa gran polémica que se teje alrededor de la renovación o no del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. A favor, por supuesto, la propia CICIG, Cooperación Internacional, el señor Joe Biden, quien ha venido a Guatemala a presentarle la Alianza para la Prosperidad. A favor también numerosas organizaciones de la sociedad. A favor algunos partidos políticos y la propia fiscal general. En contra, el gobierno de la República, que ha preferido dejar la decisión en una recomendación que habría de brindar una instancia de justicia, es lo que dice el presidente, en donde se integran todas las instituciones de la justicia guatemalteca para que ellos digan si debe o no seguir adelante la CICIG. Yo veo en contra también al Ministerio de Gobernación, que hace no pocas expresiones en contra de la permanencia de la CICIG. Me parece también que es relevante mencionar que se habla del interés de la CICIG de penetrar también en la investigación de casos de corrupción, y en contra también el sector privado organizado. Sobre todo hay división en el sector privado organizado, pero en la élite, en la auténtica cúpula, ahí no hay división. Ahí hay una certeza de que no debe permitírsele a una comisión como la CICIG permanecer en Guatemala después de haber sido capaz de llevar a
a proceso a las personas que se consideraron responsables de las ejecuciones extrajudiciales en Pavón. A mí lo que me preocupa es la razón de fondo por qué el gobierno se muestra tan renuente a que se continúe el mandato de la CICIG. Hablamos de intromisión, hablamos de independencia, hablamos de respeto a la Constitución, pero al final pareciera que todo apunta a que se están blindando, se están protegiendo los dos partidos políticos que dominan la actividad legislativa en este momento de posibles investigaciones que afecten a sus integrantes. Y eso es lo que a mí me asquea, porque no están pensando en el país, no están pensando en la institucionalidad, no están pensando en reforzar las investigaciones o superar la impunidad en el país, sino en su futuro como ciudadanos y como funcionarios. Todas las discusiones al margen a mí me parecen como poporopos, como todo vacío, porque no responden al interés de fondo. Todas son marginales, los políticos se preocupan por lo suyo. Es lo que nos cuesta a veces entender. Ajá. Creemos que se preocupan por el común. No, se preocupan por lo suyo. Bueno, yo aquí no quiero entrar en la discusión porque ya la hemos discutido. Pedro, solo quiero 2 puntos, no voy a entrar sí o no. A mí sí me preocupa es la enorme, descarada y prepotente presión norteamericana. Eso sí me preocupa. Eso de mandar una carta, de condicionar, de que hagan declaraciones, sí me preocupa. Me preocupa porque subyace un interés de otro país por encima del interés nacional, entonces no se te permite la discusión sana, en un sentido o en otro. Eso de que Estados Unidos diga que hay que ponerlo y si no, no doy el dinero, esa insistencia que ha sido no inusual, pero nunca tan manifiesta. Pero el que paga a los músicos puede escoger las canciones. Correcto. ¿No? Entonces aquí lo que tenía que venir un presidente y decir, ¿sabe qué le digo? Quédese con los míos, no me interesa. Es lo que ha dicho Otto Pérez Molina. A ver si me explico. Pero es que te permite ese discurso. Es que la injerencia te permite ese discurso. Yo creo que la injerencia no es correcta. Ahora, dar argumentos me parece bien, a favor o en contra. Pero la injerencia yo creo que es una política mala, no me gusta. Lo segundo que quiero decir es que si se queda, ok. Pero aquí tiene que entrarle a casos de aparatos clandestinos de seguridad. A eso no le entras nunca. Hay que entrarle. Y ya dimos ejemplos miles. Eso hay que entrarle. ¿Quiere entrarle? Que le entre. Pero que le entre. Te llevo la contraria porque hay casos de aparatos clandestinos a los que le han entrado. Bueno, el de Lima y el de Mendoza. No, el de Lima le han llegado hasta el ministro. No han tenido la capacidad de pasar o no han querido. Y el de Portillo lo negociaron y nunca lo pasaron. Es decir, no vamos a entrar en esa cuestión. Yo, si se quedan, que me digan casos. Bueno, entonces tu punto es que te han tocado los aparatos, pero a medias. No, a medias no. No llegó a la cabeza. A la puntita. A medias no. Y otra cosa es el tiempo. ¿Qué vamos a tener aquí? 60 años, 20, 10. ¿Cuándo vamos a asumir la rienda? Es que es una discusión que hay que tenerla. Sí. Tú no puedes estar viviendo de tus papás 60 años. En eso tenés razón. Entonces hay que determinar eso. En eso tenés razón, pero también planteémoslo desde otro punto de vista. Pedro, con un acuerdo entre líder y patriota que integra las Cortes de Apelaciones y Suprema de Justicia, ¿necesitamos o no necesitamos una fiscalía que sea independiente? Lo tuvimos con la UNE y pactaron con la UNE. En ciertos casos no investigarlo. No, Pedro. Juan Luis, yo creo que lo que estás haciendo... A mí en el debate lo que me ha parecido interesante es el argumento que empieza a ver la necesidad de ampliar el famoso mandato de CICIG y empiezan a demandarle a la comisión que también ponga sus ojos en los casos de corrupción. Es que en estos mismos programas nosotros hemos demandado la inacción y hemos criticado mucho cuán suave o cuán inexistente se ve la Fiscalía contra la corrupción. Esto me parece interesante a raíz del debate que despierta la continuidad o no de la CICIG. Considero lo contrario de Pedro. Sí hay casos que han salido de la comisión contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Se cita Lima, Pedro dice se ha detenido con el ministro, sí hay pruebas que se continúa. El caso Mendoza también está, pero también está el caso de la policía. Está el caso de la policía. No, tampoco lo veo. ¿Quién te ha dicho que lo tiene que negociar Iván Velázquez? O a don Ban Ki-moon. Bueno, a lo mejor lo negocia en algún país intermediario. Vamos con el siguiente tema de discusión. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Don Ban Ki-moon. Pero lo de Ban Ki-moon, perdón. Miren, estos 3 primeros meses han sido verdaderamente penosos para la libertad de expresión en Guatemala. Ha habido pues criminalización de periodistas, coacción de periodistas, amenazas, atentados en contra de la libertad de expresión, pero en ningún caso se ha llegado tan lejos y de una manera tan grave
como en ese asesinato, algunas de las imágenes las están viendo ustedes en ese momento en su pantalla, este asesinato, un ataque en contra de 3 personas que se encontraban en el parque central de la ciudad de Mazatenango y que terminó con la vida de 2 periodistas. Danilo López es uno de ellos, era corresponsal del diario Prensa Libre y había hecho ya numerosas publicaciones respecto de la corrupción de alcaldes del departamento de Suchitepeques. Se trata de el asesinato también del corresponsal de la Radio Nuevo Mundo en Mazatenango y heridas causadas a un tercer comunicador que era presentador de noticias en un canal de cable local. Muy pronto se ha producido también el asesinato de un reportero en Chicacao, Suchitepeques, pero se cree que más que una vejación o un acto en contra de la libertad de expresión, se refería más bien a una acción de pandillas que parece en todas las ciudades o todas las poblaciones de la costa sur parecen estar infestadas de ese tipo de Me impresionó cómo organizaciones. En las horas inmediatas al asesinato de Danilo López se habla de las investigaciones de él que denuncian actos corruptos no de una municipalidad, sino de varias municipalidades en su entorno. Pero me llamó mucho más la atención la entrevista posterior que se publica una semana después de su muerte, en la cual la denuncia es mucha más amplia. Quienes la leímos empezamos a conocer cómo lo que él denunciaba o lo que él presenciaba y no publicaba, porque lo dice claramente en la entrevista que no lo publica, es esa connivencia, es esa asociación, es esa complicidad que existe entre estructuras criminales y el poder local. Es lo más revelador del crimen de Danilo López. Bueno, pues entremos ahí. La secuencia es decir, amenaza a través del medio de un partido concreto, líder. Actuaciones incorrectas frente a periodistas de otro partido, el Patriota, cuando pasó con el presidente y la vicepresidenta. Asesinato de 2 periodistas. Una creación de una fundación contra el terrorismo mediático que puede ser de un lado, de otro o de sabe Dios dónde. Y un ministro de Gobernación, y ya se nos ha olvidado, que aquí hace 2 semanas dijo, cuidado, todo esto está investigado, todo esto está avanzado, y cuando yo personalmente le pregunté por los autores intelectuales, parece que todo estaba averiguado. A la fecha no se sabe nada. Sí, cuando se le preguntó, dijo él, no hace falta sí para esto. Retomando el argumento de Claudia y el anterior, aquí están los poderes paralelos del Estado. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Entonces ahí tenemos todos los temas que hemos tocado. Lo que sí hay es partidos políticos y personajes públicos que amenazan, coaccionan. No sé si llegan a matar porque falta por demostrar. Justo por esos riesgos de los que tú estás hablando, un grupo de periodistas entre los que yo participo, hemos solicitado a CICIG que se integre a esta investigación. Yo también firmé esa carta. Esencial que participe. ¿Saben cómo lo veo yo? Y quizás me equivoco. Creo que lo que estamos viendo en esta parte de Suchitepeques es quizá lo que empezó a formarse antes de que el poder de los Mendoza se enraizara en Izabal. En una etapa temprana. Pero en Izabal no veíamos este tipo de violencia, no veíamos asesinatos de periodistas, simplemente porque los periodistas ahí no abren la boca. Todo lo que ven lo callan porque le tienen tanto terror y está tan cooptado el poder que ahí ya nada se mueve. Pero en Suchitepeques oímos hablar de una familia que no está tan popular, que es la familia Oaxaca. Oímos hablar de alcaldes que ya están posiblemente vinculados al crimen organizado. Oímos una corrupción desbordada que se entremezcla con dinero seguramente de tráfico de cosas. Pero hay periodistas como estos que fallecieron que se atrevían a pensar que podía todavía eso denunciarse. Quizás es un momento bastante temprano para actuar allí y para evitar que se incrusten esas estructuras que siempre se están renovando y están cambiando de actores, pero al final yo creo que Suchitepeques puede ser camino a convertirse en un lugar como Izabal. Que descubre una etapa temprana. Es una etapa temprana donde que le costó la vida a 2 colegas. Pero... Bueno, a ver cuántos líderes de partidos políticos sacan esos alcaldes de sus filas. Me toca a mí presentar una noticia que explotó literalmente una mañana de marzo, para ser exacta fue el 10, eran las 9 horas cuando explota una granada y se escuchan ataques con fusiles de asalto. Prontamente fueron corroborados que así fue en la entrada del Hospital San Juan de Dios. Esa granada y esa explosión ha cobrado la vida de 3 personas y se contabilizaron al menos 22 heridos.
pero a raíz de esa emergencia se nos ha revelado una debilidad grande, no solo del sistema de salud, sino también del sistema penitenciario. Descubrimos que los directores de esos hospitales se negaban a atender más a los prisioneros que llegaban a consultas externas. ¿De qué tipo? Muchas veces uñas encarnadas, otras veces dolores de muela, que podían ser atendidos en una prisión, pero el peligro era trasladado a estas salas de atención hospitalaria. Bueno, lo peor es que después de esto todo sigue igual. Lo peor es que después de esto no se han tomado medidas nuevas más allá de lo que había. Lo peor es que estamos en el 4º año de gobierno y se deberían de haber tomado en el primero, y la conclusión es que el sistema penitenciario no le ha importado nunca a ningún gobierno, a ningún director y a ningún ministro. O quizás sí les ha importado para no cambiarlo, porque se enriquecen mediante el sistema penitenciario. Me apunto a esa conclusión, que porque de otra manera, ¿cómo puede entender uno que pasen prácticamente 3 años y medio de gestión y no se hagan los cambios fundamentales para conseguir más seguridad, menos control de los reos adentro de las prisiones, menos extorsión de parte de los reos desde las prisiones y, por supuesto, un poco de inteligencia penitenciaria para impedir que un hecho como estos termine con la vida de personas inocentes? Recuérdense las 2 propuestas que se escucharon después del accidente. ¿Viste el letrero que decía este hospital es tuyo, cuídalo? Y los fragmentos ahí tirados. Decían que se instalen más videoconferencias en los centros carcelarios para que no tengan que ir a la torre de tribunales. 350 reos salen todos los días de los penales para ir a audiencias o al hospital. Y hablaban de atención de salud adentro de las cárceles para que no tengan que usar el sistema. Hay un caso adicional que pasó hace unas semanas. Aquel reo que se fugó porque estaba infectado una picadura de mosquito y está acusado de asesinato, se le fugó a los guardias del sistema penitenciario. No funciona llevarlos al Hospital Nacional. Colapsan el sistema, ponen en riesgo a los otros. No, tienen que pensarse en esas 2 cosas, pero difícil pensar en que alguien quiere invertir en presos, Juanes. Y yo quisiera traer a colación ese caso del que habla Paola para preguntar en dónde está la inteligencia civil para capturar a este señor de nombre Jorge Pérez y que ha sido acusado por el asesinato de la bioquímica y balletista Nancy Cruz. Voy a presentarles la última nota que hemos reservado para ustedes en este primer trimestre y se trata del Mojarra Gate. Así le hemos puesto en este programa a ese caso tan controversial que despierta sobre todo las sospechas de un interés de la mujer que ustedes ven allí caminando muy sonriente, la vicepresidenta Roxana Valdetti, y su entorno más cercano para urdir alrededor de un proyecto que se supone limpiaría las aguas del lago de Amatitlán, para ser específica del área o del ala oeste de esta cuenca. ¿Y cómo lo haría? A través de unas gotas que les hemos llamado mágicas, pero los funcionarios le llaman orgánicas, de un líquido orgánico que tiene la capacidad y el poder de limpiar las aguas contaminadas. No se trata en absoluto la raíz del problema, que es que el lago de Amatitlán se ha convertido en el desagüe de varios ríos de aguas residuales y aguas negras. 188 millones, me corregirán mis compañeros, es el precio de este negocio. Se han pagado 137 para ser exactos. Se han pagado 22 por el líquido, 22.8 se han pagado por el líquido y 135 por su aplicación. Yo quiero comentar algo rápido. Lo que tal vez nos genera la mayor suspicacia es la defensa oficiosa que ha tenido la vicepresidenta junto con sus funcionarios, a la par del señor Uri Rothman, que es el empresario inversionista, representante de los israelíes, incluso el embajador de Israel en Guatemala en una conferencia de prensa donde estuvo como estatua. Es eso lo que quizá genera más dudas. ¿Por qué lo defienden tanto en vez de someterlo a las pruebas? Ok, no hicimos estudio de impacto ambiental, vamos a hacerlo, vamos a corregir esto, sométanlo a la prueba. No saben de qué se trata el líquido, esta es la fórmula, investíguenla. No tiene el aval de la Universidad de San Carlos, esperemos no lo sigan echando en el lago, hablemos con la universidad y certifiquemos que esto no va a terminar de hundir y de volverse un pantano. Pero lo que hacen es tratar de convencernos de que es bueno. ¿Por qué lo defienden tanto? Mira, yo, como esta es la última noticia, vamos a cerrar y hemos evaluado y estamos en Semana Santa. Yo creo que esto es una mezcla de pasión, de sufrimiento, de Via Crucis, de olor, en este caso, aunque la presidenta dice que el agua no hiede, sí hiede, de resignación, de capiruchos escondidos detrás de supuestos empresarios y caraduras que roban a mano armada y llevan por tiempo engañando
como empresarios exitosos, de supuesta resurrección del lago y de costo que también la Iglesia Católica tampoco tiene claro. Te voy a agregar algo. El costo de las procesiones y tal. De mucha fe de parte de ciertos funcionarios de las aguas mágicas. Y de mucha fe de parte de todos. Entonces este es el engaño más descarado, más vil, más bellaco. Yo no conozco una sola persona que no sea los que han venido por aquí, que cobran de esto, que defienda esto. En el Twitter no hay un solo incrédulo que diga, será verdad, ni siquiera eso. Esto es lo más descarado, lo más bellaco, lo más vil, lo más ruin y lo más innoble que yo he visto. Y la gente sale ahí tacuchada, oliendo, y encima nos llaman bobos. Pues los bobos son ustedes, hombre. No nos lo creemos. Y ustedes son unos ladrones. Y se lo vamos a echar en cara. Desde el que contrató esto, hasta el que lo trajo, hasta que se subió al lago, hasta que está echando el de este, porque son unos caraduras. Mi punto es, ¿qué le parece? Si esto no funciona, ¿quién va a devolvernos la plata? Los guatemaltecos no tendríamos por qué perder ese dinero. Y esos 22.8 millones de quetzales deben volver al país en caso de que no se demuestre la menor eficacia de este. ¿No decían que había una fianza? Pero por supuesto que van a decir que el agua está medio sucia, que está re bonita, que no es para tanto, que ya deberíamos empezarlo a ver. Porque cada vez que nosotros conseguimos, nosotros no, pero la presión social consigue que se rescinda un contrato, se gasta una millonada en pagarle por rescindir el contrato al proveedor. El proveedor siempre gana. Nadie se hace responsable. Y defensas tan oficiosas solo he visto con la portuaria Quetzal, con esto del lago. Las cárceles. Fonapaz, que insistían en que eran láminas de grueso calibre, hasta... Hay ciertas connotaciones que tienen demasiada defensa que genera muchas dudas. Señores, terminamos ya esta evaluación del primer trimestre del año 2015. Ya ve usted, hay mucho de qué discutir. En solo 3 meses, mire, 10 temas de gran relevancia. Esperamos que el siguiente trimestre sea de notas más agradables. Y le deseamos a usted que descanse mucho, que pueda disfrutar de este periodo que se nos avecina o que está a punto de concluir ya de descanso.